de Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Amén. En esta mañana el Señor nos aconseja a no confiar en la propia inteligencia. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, sino en temer. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es el temor de miedo que algunos piensan. Es aquel temor que viene del respeto, de la reverencia a Dios y apartarse del mal, lo cual nos va a traer salud, refrigerio para el cuerpo y para el alma. Es un llamado a ser humildes, a reconocer que la sabiduría humana es limitada, es finita comparada con la de Dios, y a basar las decisiones en principios bíblicos para encontrar verdaderamente la paz y el bienestar que nuestra alma necesita, en lugar de la sabiduría popular, la sabiduría del hombre. Por eso hace una advertencia a evitar precisamente esa área que puede afectar fundamentalmente tu vida espiritual y ética. Evitar la autosuficiencia. La frase "no seas sabio en tu propia opinión" advierte contra la soberbia intelectual y espiritual. Sugiere que definitivamente el orgullo ciega a las personas ante sus propios errores. Muchas veces en el mundo encontramos refranes que dice: y el hombre es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Y sí, puede suceder. Les impide buscar el consejo, les impide buscar la guía divina. Por eso significa el no ser sabio en nuestra propia opinión, el que no seamos arrogantes, ni creer que nuestro entendimiento es suficiente para todas las decisiones de la vida, porque no lo son. Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la guía de Dios, porque muchas veces vamos a mirar de la manera incorrecta situaciones que de pronto estén sucediendo en nuestras vidas o decisiones que nos toquen tomar. Es un contraste con la sabiduría divina. Nuestra inteligencia es limitada y a menudo nos lleva a suposiciones erróneas. Así, el no ser sabio en nuestra propia opinión, Dios no aprueba. Cuando tomamos decisiones fuera de Dios, sin consultarlo a Él, sin esperar la aprobación de Él, no estamos consultando a Jehová. Y el no consultar a Jehová es salir sin su cobertura. Y el salir sin su cobertura significa que el mundo espiritual tiene derecho a tocarme, a golpearme, a destruirme y a matarme. Porque la palabra dice y enseña que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Pero también dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y él no está jugando, él lo va a hacer. Él lo va a ejecutar en el minuto cero, en el minuto en el que el hombre empieza a decidir que su propia decisión y opinión es suficiente para su vida. Cuando llegamos a esos niveles, el Señor nos amonesta, porque dice Él que al altivo Él lo mira de lejos, al humilde, al sencillo, Él lo tiene de cerca, pero al altivo, al soberbio lo tiene de lejos. Porque Él no puede guiar a alguien que no se puede dejar guiar, a alguien que no se deja consolar, que no se deja corregir, que no se deja guiar. Dios está dispuesto, siempre estará dispuesto para nuestras vidas, porque el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan poderoso, el amor de Dios es tan infinito, es a veces inentendible. Así que el anhelo
del corazón de Dios siempre será el hacernos bien, siempre será el que sigamos adelante, el que nuestra alma prospere, el que estemos en un lugar seguro. Siempre el anhelo de Dios es de llevarnos a una condición mejor. Él es el de amarnos, de protegernos, de ayudarnos. El anhelo de Dios, como dice la palabra, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, porque mis pensamientos están más lejos que los suyos, como están los cielos de la tierra. Nosotros no podemos asumir que Dios piensa esto o aquello, porque realmente al final, a la verdad de todo, no sabemos lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Tenemos que dejarle a Él la oportunidad de poder hacer con nuestras vidas lo que bien le pareciere. Finalmente, Él es el Creador. Finalmente, Él es nuestro Señor. Y Él ha prometido que nada nos faltará. Él ha prometido que Él nos ayudará. Y Él ha prometido que sus pensamientos son de bien. Así que puedo estar confiado, porque Él estará conmigo, porque Él tendrá cuidado de mi vida. Y si pienso de esta manera, voy a empezar a decirle a nuestra alma que no piense por sí misma, sino que dependa del pensamiento de Dios. Porque este mundo lleno de tinieblas, al querer vivir, decidir y actuar fuera del pensamiento y del consejo de Dios, se llama rebeldía. Eso se llama vivir fuera de la voluntad y del propósito de Dios. Y nadie que viva así tendrá el éxito que su alma desea. Porque el único que le da la verdadera felicidad y la paz que el corazón del hombre necesita es su Creador, es Dios. Él es el que puede aprobar, porque Él es el que sabe el presente, el pasado, el futuro de nuestras vidas. Y entonces Él sabrá qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que más nos conviene. Así que en esta mañana Proverbios también nos dice: teme a Jehová. El temor de Dios no se refiere a tener miedo. Hay muchos que piensan esto, que cuando la Biblia anuncia de temor de Dios es tener un miedo, tenerle pánico, un susto. No, es de respeto profundo, es de reverencia hacia el Creador. Hay gente que con sus acciones, que con sus palabras se notan que no tienen temor de Dios, en lo que hablan, en lo que hacen, en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que dicen. Se nota que no hay temor. Y en esta mañana hay que aún pedirle perdón al Señor si hemos vivido fuera de ese temor a Dios, porque el temor a Dios nos guarda de nosotros mismos, nos guarda de la maldad que habita en nosotros, nos guarda de las tinieblas que quieren venir a operar en nuestras vidas, porque ellas saben de dónde nos sacó Cristo y están esperando a que volvamos a ese lugar para poder volver a tomar el lugar que ellas tenían. El temor a Dios nos separa del mundo y nos coloca en un lugar alto, donde tenemos la paz que solamente Dios nos puede dar. Así que el temor a Dios es un reconocimiento de que existe esa autoridad moral, espiritual, superior a nuestro propio juicio. Cuando yo no tengo en cuenta esa autoridad, me estoy rebelando a Él. Le estoy diciendo: no me importa lo que pienses, no me importa lo que digas, no me importa tu consejo. Yo sé más que tú. Yo soy más grande que tú. Es nuestra manera de decirle, en pocas o muchas palabras, con lo que hacemos y con lo que decimos. Porque todo aquel que teme a Jehová tiene reverencia, tiene respeto por Él, reconoce su autoridad. Por eso Jehová no obliga a nadie, no lo puede obligar. ¿Por qué? Porque debe ser una actitud del corazón. Los rebeldes nunca podrán entender lo que es el temor a Jehová, porque en su conciencia el único respeto que ellos tienen es hacia lo que ellos piensan, ni siquiera hacia ellos mismos, porque aunque el mundo los esté destruyendo por completo,
ellos nunca van a dar la razón, sino a su postura. Así su postura los lleve a la total destrucción. Por eso es mejor hacerse a un lado y dejar que la gente que no respeta, que no tiene temor de Dios, pues encuentre su propio camino y que la misma vida le enseñe que es temer a Jehová. Llegará un momento en que la misma vida te lleve a ese punto donde digas: nunca debí salir de las manos del Señor, nunca debí desafiar a Dios, nunca debí retar a Dios, porque es retar al Señor. Ni siquiera es retar a los hombres, ni a uno mismo, ni a otro para demostrarle algo, es retar al mismo Dios. El temor, lo hemos dicho, no es de miedo, sino de guía para vivir rectamente. El que es de Dios soporta la corrección. El que es de Dios vuelve a Él. El que es de Dios se inclina. El que es de Dios hace reverencia. El que es de Dios calla para escuchar y aprender. El que es de Dios se niega a sí mismo. Pero el que no lo es nunca lo será. Así que lo único que tenemos que hacer es hacer lo que a Dios le agrada, lo que para Dios es bueno, lo que para Él es agradable. Y viviremos confiadamente, porque nadie que viva fuera de la voluntad de Dios podrá tener paz para vivir. Tendrá agonía, tendrá ansiedad, tendrá sufrimiento, tendrá depresión, porque claro que debe vivir con temor una persona que no tiene quien lo defienda. Apartarse del mal es la consecuencia práctica de temer a Dios, porque cuando la palabra enseña que el sabio ve el mal, pero lo ve, no solamente lo ve, no solamente lo está observando, dice que también se aparta. Ve el mal, pero se aparta. Y aquí lo dice, el mismo versículo lo está anunciando: y apártate del mal. O sea, no es un pensamiento, no es un sentimiento, ni siquiera es una intención, es una acción. El resultado directo de confiar en Dios y no en el criterio propio es apartarse del mal. La verdadera sabiduría no es solo conocimiento teórico, adquirido, religioso, sino la capacidad práctica de evitar conductas destructivas, inmorales, que solamente nos van a llevar a la destrucción y al sufrimiento. Lo más tremendo de cruzar ciertas líneas es que hay líneas que no tienen regreso, que cuando querramos volver ya no va a poderse, ya no será igual, ya no podremos hacerlo. Hay líneas que el hombre cruza que no tienen retorno. Por eso siempre debemos tener el temor de Dios en nuestros corazones, en no hacer simplemente lo que a mí me parezca y lo que yo quiera. Y como en algunos casos piensan que sin tener en cuenta al Señor, porque realmente esto será medicina en tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese es el resultado: el bienestar físico, el bienestar espiritual, vivir conforme a la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría mundana, humana, perversa, porque esa es la sabiduría del mundo, la del hombre. Dice la palabra que es terrenal, perversa, diabólica. Si usted se está basando en esa sabiduría, tiene todo por perderlo. Pero si usted se está basando en la sabiduría de Dios, esa trae paz, esa trae gozo, esa trae tranquilidad, actuando como un refrigerio para el alma. A veces es algo tan sobrenatural que usted lo puede perder absolutamente todo y tener paz. Usted puede estar sufriéndolo todo y tener gozo. Es tremendo lo que Dios hace. Es una medicina para el cuerpo. Y eso contrasta con el estrés y los problemas de la vida sin Dios. Porque si con Dios es muchas veces difícil esta vida tan complicada, tan fuerte, sin Cristo y sin Dios de la mano guiándonos, será muchísimo peor. Así que Proverbios 3:7 es una invitación a la humildad, porque eso es realmente, Dios está golpeando la falta de humildad, está golpeando la soberbia con este versículo.
Está diciendo vuélvanse a ser humildes, porque el humilde escucha, el humilde calla, el humilde tiene la capacidad de bajar el rostro y atender el consejo de su creador. A confiar en Dios por encima del propio criterio, lo cual sabemos que no será fácil. Pero cuando tenemos un corazón sensible al Señor, que ama a Dios, sí lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Y a vivir en rectitud para recibir bendiciones de salud, de bienestar, tanto físicos como espirituales. Dios lo que quiere es guardarnos, es librarnos. Así que la humildad ante Dios es la base de la verdadera integridad. Es un antídoto contra la arrogancia que suele llevar a malas decisiones. El arrogante no escucha. El arrogante siempre va a decir que tiene la razón. No vaya en esa dirección, suelte, deje que el mismo hombre entienda por todos esos errores que tendrá que cometer, que nunca debió pensar así. A veces es doloroso, pero a veces hay que entender que es la única manera como Dios puede enseñarle a ciertas vidas que nunca debieron caminar sin Él.